en otro vídeo más del módulo 5. En esta ocasión lo vamos a dedicar a los textos argumentativos, que es la segunda tipología textual que nos toca en este módulo. Recordad que los vídeos, el bloque de temas anterior, giraba todo él en torno a los textos dialogados, ¿no? Y vimos cómo esos textos dialogados pues podían manifestarse en un género literario específico, que era el teatro, al que le hemos dedicado también pues un vídeo en especial. Ahora empezamos un bloque nuevo de temas, que sería la segunda parte del módulo, y el hilo conductor ya no será el texto dialogado, sino que será el texto argumentativo. Este primer vídeo pretendo que sea más cortito que otros y bueno, me voy a limitar a explicar brevemente qué es un texto argumentativo y después pues en las sesiones presenciales iremos haciendo distintos ejercicios sobre cómo analizar textos argumentativos y sobre todo sobre cómo crear textos argumentativos. Recordad que cuando llegue el día del examen, a final del módulo, habrá que componer un texto y que ese texto que os pediré que compongáis en el examen pues podrá ser o un texto dialogado o un fragmento, una obra teatral imaginada, en fin, un texto dialogado, o bien podrá ser un texto argumentativo. Será una de las dos posibilidades. Por eso es importante que en las sesiones presenciales pues hagamos ejercicio de crear textos dialogados, de crear textos argumentativos, etcétera. Bueno, vamos sin más al concepto de texto argumentativo, que sería la primera idea. Como en otros vídeos, como en otros esquemas, como veis, son tres ideas fundamentales las que yo quiero que barajemos, o las que quiero que juguemos. Lo primero, muy sencillo, ¿un texto argumentativo qué es? Bueno, pues un texto argumentativo es un texto que puede ser oral o puede ser escrito, donde el autor defiende una opinión de una manera razonada. Es decir, defiende una opinión, una posición y da una serie de argumentos, razones que la sustentan. No se trata de defender la opinión porque sí, del tipo de, yo qué sé, la Tierra es plana, que la Tierra no es plana, ya sabéis, la Tierra es redonda, ¿no? No se trata de decir la Tierra es plana, sino, oye, tendremos que dar razones por las cuales nuestra opinión es que la Tierra es plana o que la Tierra es redonda. ¿De acuerdo? Bien, pues por tanto, rápidamente y brevemente, el concepto de texto argumentativo es aquellos textos en los que se defiende razonadamente, se defiende con razones, una determinada opinión. La segunda idea son los elementos de todo texto argumentativo, es decir, si hemos visto que un texto argumentativo es la defensa razonada de una opinión, los elementos que tiene que haber en un texto argumentativo tendrán que ser obligatoriamente de dos tipos. Por un lado, la opinión que queremos defender, a eso le damos el nombre de tesis, es la idea, como os indico aquí, que pretendemos demostrar, ¿vale? A eso le llamamos tesis. Y después el segundo elemento que tiene que haber en todo texto argumentativo son los argumentos, que son las razones. Las razones pueden ser de muchos tipos. Tradicionalmente pues se suelen clasificar en tres grupos, como os indico aquí. Unos son los argumentos que llamamos tópicos o las razones tópicas, que son las que están basadas en una idea aceptada por la mayoría. Yo qué sé, ¿no? Pues si queremos defender la idea de que la felicidad está en la familia, pues partimos de esa idea aceptada por todos de que todas las familias se quieren entre sí y por tanto de ahí deriva la defensa de esa tesis, ¿no? De que como se vive en familia, pues no se vive en ningún sitio. Esos serían argumentos basados en ideas aceptadas por la mayoría de la población. Se llaman argumentos tópicos. Un segundo tipo de argumentos son los argumentos racionales, que son los que están basados en datos objetivos. Oye, pues podemos hacer una estadística a partir de una encuesta, ¿no? En la que, bueno, pues digamos que el porcentaje que sea, un 90% de las personas encuestadas responden que lo que les gustaría es formar una familia para alcanzar la felicidad. Bueno, pues nos basamos en ese dato. Estadísticamente, los españoles piensan que la felicidad se alcanza mejor en familia que en soledad, por ejemplo. Podemos también basarnos, además de datos objetivos, en ejemplos, ¿no? De personas que han alcanzado la felicidad en familia, o bien en analogías o en opiniones de ciertas autoridades, ¿no? En la materia, pues los psicólogos dicen que el ser humano
se encuentra más feliz cuando está acompañado de sus seres queridos, por ejemplo. Y un tercer tipo de argumentos son los argumentos emocionales, que son los que están basados en sentimientos, en emociones. Estos argumentos son un poquito sospechosos, me explico, porque son los argumentos que afectan o que aluden a la lástima o a la amenaza o a los sentimientos, y esos sentimientos, esas amenazas o esa pena que podemos generar con nuestros argumentos, pues no tiene por qué demostrar una tesis, pero bueno, es algo que utilizamos habitualmente. Argumentos de tipo emocional. Fijaos que os pongo aquí una idea que a mí me parece fundamental, y es que un texto argumentativo debe ser coherente. ¿En qué reside la coherencia de un texto argumentativo fundamentalmente? En que debe existir una relación temática clara entre los argumentos y la tesis. Si yo quiero defender la tesis de que los seres humanos vivimos más felices en familia, no puedo ofrecer como argumento yo qué sé, una idea que no tenga nada que ver con esa. Pues por ejemplo, que la gasolina ha subido en el último mes un 5%. Bueno, es que ese argumento es absurdo, se trataría de una argumentación absurda, puesto que la subida de la gasolina no tiene nada que ver con la felicidad de la vida en familia, por ejemplo, ¿vale? Por tanto, la coherencia del texto argumentativo reside en que exista relación entre los argumentos que se empleen, las razones que se empleen, bien sean razones tópicas, racionales o incluso emocionales, con la tesis que se quiere demostrar o que se quiere mantener. Esa sería una segunda idea. Y la tercera idea es la estructura que debe tener un texto argumentativo. Un texto argumentativo puede tener la estructura que el autor quiera. Ahora bien, habitualmente nos vamos a encontrar con textos argumentativos que están divididos en tres partes, como os indico aquí. Una primera parte a la que podemos llamar introducción o planteamiento, en la que el autor justifica el por qué va a defender esa idea, la acota, es decir, la limita, y establece su posición, su tesis, adelanta lo que va a ser su tesis. Después una segunda parte sería el cuerpo argumentativo o la argumentación, que es el grueso del texto, donde se incluyen pues los diferentes argumentos o razones que sustentan esa tesis que hemos dicho antes. Esa argumentación tiene que ser ordenada. No puedo ir mezclando unos argumentos con otros, sino que pongo un argumento, lo explico y después pongo el siguiente, lo explico y así con tantos argumentos como quiera, ¿no? Como regla general, pues podría dedicar un párrafo a cada uno de los argumentos que sustentan la tesis. Y por último, estaría la conclusión, ¿no? La conclusión es el final del texto argumentativo, donde podemos optar pues por dos soluciones. O bien hacer una síntesis, un resumen de nuestra idea principal, de nuestra posición principal, y por tanto vuelve a aparecer la tesis, de ahí esta flechita que conecta la tesis con la conclusión. O bien podemos incluso terminar el texto argumentativo abriendo a nuevas interpretaciones o a nuevos matices o a nuevas posibilidades de argumentación, o terminar incluso con una pregunta o con lo que sea. ¿De acuerdo? Eso sería un final abierto, un final en apertura. Igual que la coherencia del texto argumentativo radicaba en que hubiese relación entre los argumentos y la tesis que se mantiene, en los textos argumentativos tiene que existir también una cohesión formal, una conexión formal. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues lo podemos conseguir, en primer lugar, dedicando párrafos independientes a cada una de las secciones de nuestro texto argumentativo. A mí, por regla general, pues creo que en una argumentación breve podríamos dedicar un primer párrafo a establecer la introducción del texto, donde justificamos, acotamos e indicamos cuál va a ser nuestra posición de una manera simple al principio. Después incluiríamos el cuerpo argumentativo, las argumentaciones, y dedicaríamos un párrafo a cada una de las razones o argumentos que vamos a utilizar, y terminaría con un párrafo final en la que sintetizamos o resumimos lo que hemos expuesto y volvemos a exponer nuestra tesis para dejarla ya bien clara, ¿no? Al final del texto.
con lo cual pues tendríamos la cohesión garantizada pues con esa división de párrafos en función de la parte de nuestro texto en la que nos encontremos. Además, cada uno de esos párrafos pues debe ir incluido por un conector. Por ejemplo, si vamos a utilizar varios argumentos pues, o varias razones, pues el párrafo que dediquemos a la primera razón lo podemos introducir con un conector de en primer lugar o antes, en primer lugar, el segundo párrafo en segundo lugar, en fin, un conector que nos indique que estamos añadiendo ideas nuevas. De la misma forma que la conclusión, pues debemos introducirla siempre, ese párrafo final, con un conector, con una palabra o una frase que indique al lector o al receptor del mensaje que estamos llegando al final del texto. Pues en resumen, finalmente, en síntesis, para terminar, etcétera. Bueno, y esos son las ideas fundamentales del texto argumentativo. No quiero que os parezca esto del texto argumentativo nada raro, porque pensad que eso lo hacemos constantemente. Constantemente estamos intentando convencer a alguien de una idea. No sé, pensad en un chaval joven que quiere que sus padres le den dinero para comprarse una moto. Oye, ¿cuál sería su tesis? Me quiero comprar una moto. Y ahora necesitará pues una serie de argumentos para sustentar esa tesis, es decir, para convencer a su familia de que le compre la moto. ¿Qué argumentos puede utilizar? El autobús va lleno casi todos los días, casi nunca llego a la hora, tengo que hacer mucha cola, pierdo mucho tiempo en el autobús que podría dedicar al estudio, en fin, puedo utilizar razones de muchos tipos. Bueno, pues ahí tendríamos el cuerpo argumentativo para defender esa tesis de quiero una moto o compradme una moto. Constantemente estamos construyendo textos argumentativos porque constantemente estamos defendiendo posiciones, estamos defendiendo ideas que nos parecen adecuadas, que nos parecen auténticas, que nos parecen válidas, y necesitamos explicárselas a los demás y convencer a los demás de la validez de esas ideas que defendemos. Y poco más tengo que decir, os emplazo a las sesiones presenciales donde veremos algunos ejemplos de textos argumentativos y donde también practicaremos para crear textos argumentativos. Bueno, pues nada, hasta el próximo vídeo. Como siempre, buenas noches y buena suerte.